Imagina que sales de una habitación y apagas la luz. Mientras no estás allí, ¿esa habitación sigue existiendo exactamente igual? ¿O solo reaparece cuando vuelves a entrar y la miras? Esta pregunta parece infantil, casi un juego mental. Pero en realidad es una de las dudas más profundas que el ser humano se ha hecho sobre la naturaleza de la realidad. Desde hace siglos, filósofos, científicos y psicólogos han intentado responder lo mismo desde distintos ángulos. ¿El mundo existe por sí mismo o depende de que alguien lo observe? Hoy damos por hecho que la realidad está ahí afuera, funcionando sola. Pero cuando miramos con más atención, esa certeza empieza a tambalearse. La física moderna sugiere que observar cambia lo observado. La filosofía cuestiona si podemos conocer algo fuera de nuestra percepción. Y la psicología nos recuerda que lo que queremos ver no siempre es lo que realmente hay. Este video no busca darte una respuesta definitiva. Busca algo más honesto, en entender por qué esta pregunta sigue abierta. ¿Qué significa realmente observar? Observar no es solo mirar. Observar implica interpretar, seleccionar y enfocar. Nuestros sentidos no captan la realidad completa. Solo toman fragmentos, señales limitadas que luego el cerebro organiza para crear una experiencia coherente. No vemos la realidad tal como es. Vemos una versión construida. Entonces aparece una duda incómoda. Si la realidad que experimentamos depende de cómo la percibimos, ¿qué pasa con aquello que no percibimos? ¿Existe un objeto cuando nadie lo siente, lo mide o lo piensa? ¿O la idea misma de existir necesita un observador? Aquí nace el conflicto central. La diferencia entre realidad independiente y realidad experimentada. El mundo sigue ahí, nos guste o no. Epicuro, filósofo griego, tenía una postura clara. La realidad existe independientemente de nosotros. Para él, el universo está hecho de átomos y vacío. Estos átomos se mueven, chocan y forman cosas, haya alguien mirando o no. Según esta visión, el error no está en la realidad, sino en nuestra interpretación. Los sentidos pueden engañarnos, pero eso no significa que el mundo desaparezca cuando cerramos los ojos. Epicuro defendía una idea muy poderosa. No necesitamos un observador para que algo exista. Solo necesitamos aceptar que no siempre lo comprendemos bien. Esta postura sigue viva hoy en muchas formas de pensamiento científico. La realidad que nunca vemos directamente. Kant propuso algo radicalmente distinto. Según él, nunca accedemos a la realidad tal como es. Todo lo que experimentamos pasa antes por filtros mentales. El tiempo, el espacio, las categorías del entendimiento. No conocemos las cosas en sí mismas. Solo conocemos cómo aparecen ante nosotros. Desde esta perspectiva, la pregunta cambia. No es si la realidad existe sin ser observada, sino si podemos hablar de ella sin un observador. Para Kant, la realidad sin observador puede existir, pero es incognoscible. No podemos confirmarla ni negarla. Solo podemos hablar de la experiencia. Lo real no siempre es lo externo. Freud añadió otra capa al problema de la realidad. Hasta ese momento, gran parte del debate se centraba en lo que existe afuera, el mundo físico, los objetos, los hechos observables. Freud desplazó la atención hacia el interior de la mente. Para él, una parte fundamental de nuestra experiencia ocurre sin que seamos conscientes de ella. Pensamientos reprimidos, deseos no reconocidos, miedos profundos y recuerdos olvidados influyen constantemente en nuestra manera de percibir el mundo. No vemos la realidad de forma directa, sino filtrada por nuestra historia personal. Dos personas pueden observar exactamente la misma situación, escuchar las mismas palabras, presenciar el mismo acontecimiento, y sin embargo vivir realidades completamente distintas. Una puede sentirse amenazada, la otra indiferente. Una puede interpretar un gesto como rechazo, otra como neutralidad. Desde esta perspectiva, la realidad no es solo lo que sucede afuera, sino también cómo nuestra mente lo organiza, lo interpreta y le da sentido. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿La realidad es lo que ocurre en el mundo externo, o lo que ocurre dentro de nosotros cuando lo experimentamos? Desde esta mirada, la observación no solo afecta a la realidad física, sino también a la realidad emocional y psicológica.
Y eso complica aún más la idea de una realidad única, estable y completamente objetiva. Cuando observar cambia el resultado. En el siglo XX, la física hizo algo inesperado. Volvió a abrir una pregunta que parecía exclusivamente filosófica. Al estudiar el comportamiento de la materia a escalas extremadamente pequeñas, los científicos descubrieron fenómenos que desafiaban la intuición clásica. Experimentos demostraron que, a nivel subatómico, el acto de medir influye en el comportamiento de las partículas. Dependiendo de cómo se observe un sistema, los resultados pueden variar de manera significativa. No es que la conciencia humana cree en la realidad desde la nada. La física cuántica no afirma que el universo dependa de nuestros pensamientos, pero sí muestra que la observación forma parte del fenómeno observado. El observador no está completamente separado de lo que observa. Esto rompe con la idea tradicional de un mundo totalmente independiente, que existe de la misma manera sin importar cómo si es observado. En el lugar de eso aparece una realidad más compleja, donde la frontera entre sujeto y objeto no es tan clara. Desde esta perspectiva, la realidad parece menos un objeto fijo, y más un proceso dinámico, en el que interactúan condiciones, mediciones y relaciones. No solo está ahí, también ocurre. Lo que hoy se acepta como cautela, a pesar de estas ideas provocadoras, la mayoría de los científicos actuales coinciden en algo fundamental. El universo probablemente existe independientemente de nosotros. Las galaxias, las montañas y las partículas no aparecen solo porque las observemos. Sin embargo, también hay un acuerdo importante en otro punto. Nuestra descripción del universo siempre será parcial. La ciencia no trabaja con verdades absolutas, sino con modelos, teorías y aproximaciones. Las mediciones tienen límites. Los instrumentos tienen márgenes de error. Y las teorías dependen del marco conceptual desde el cual se formulan. Esto no debilita la ciencia, la hace consciente de sus propias fronteras. La ciencia moderna no afirma que la realidad desaparezca cuando no hay observadores. Afirma que nuestro acceso a ella siempre está mediado por métodos, lenguajes y perspectivas humanas, entre lo que la realidad es y lo que podemos decir sobre ella. Existe siempre una distancia, y esa diferencia importa. Vivimos dentro de una interpretación. En la vida cotidiana actuamos como si la realidad fuera estable. Confiamos en que las cosas siguen ahí cuando no las vemos. Esperamos que el mundo sea coherente y predecible. Y, en general, funciona. Pero también sabemos que nuestra experiencia puede engañarnos. Soñamos con cosas que se sienten reales. Recordamos eventos que nunca ocurrieron exactamente así. Vemos ilusiones, confundimos sonidos, reinterpretamos el pasado. Nuestra memoria no es una grabación fiel, sino una reconstrucción constante. Nuestra percepción no es una copia exacta del mundo, sino una interpretación basada en sentidos, expectativas y contexto. Vivimos, entonces, en una mezcla permanente entre lo que existe y lo que interpretamos que existe, entre hechos externos y experiencias internas. Y tal vez eso no sea un defecto del ser humano, sino una condición inevitable. No accedemos a la realidad en el bruto, sino a través de nuestra forma de estar en el mundo. Tal vez la pregunta no tenga una sola respuesta. Tal vez la realidad exista sin nosotros. Y tal vez no podamos conocerla sin observarla. Ambas ideas no tienen por qué excluirse. La realidad puede ser independiente, pero nuestro acceso a ella no lo es. Siempre está mediado por percepción, lenguaje, cultura y mente. Desde esta mirada, la pregunta: ¿existe la realidad cuando no la observamos? No busca una respuesta definitiva ni cerrada. No intenta resolver el misterio de una vez por todas. Busca recordarnos algo más profundo que conocer el mundo. También implica conocernos a nosotros mismos. Y que, al observar la realidad, también nos estamos observando a nosotros.